Damos gracias a Dios por cada clase, le damos a Dios por cada enseñanza, aunque hoy hay pocos, pero infortunadamente las veces anteriores no había podido estar por cuestión de ocupaciones, pero bueno, gracias a Dios nuevamente estamos acá. Hoy vamos a mirar un tema que debemos aclarar los conceptos para poderlo comprender o entender. Hoy vamos a hablar de remisión. ¿Alguien ha oído esa palabra? ¿Qué es una remisión? ¿O qué es esa acción? Por ejemplo, dice que nuestros pecados fueron remitidos a Jesús. Entonces, si nosotros miramos la palabra, debemos entender qué significa remitir o remisión. Es una palabra que aparece por ahí de vez en cuando, pero bueno, aunque como tal no la nombra, pero sí nos hace entender el significado tan grande que para nosotros es el milagro de la salvación por medio de Jesús. Entonces, es una palabra muy sencilla que a veces usa, o en el comercio se usa mucho, ¿no? Pero la idea es entender qué significa. ¿Alguien me puede decir de los que están conectados? Note que es una palabra que se usa desde del Antiguo Testamento. También se utiliza en Hebreos mucho. Voy a leerles una parte de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 9, verso 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión, dice ahí, de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice en el 22 también del 9. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Entonces, esa palabra aparece, pero muchas veces no entendemos qué significa remisión o remitir. Pastor, pero es que, por ejemplo, en el comercio, remisión quiere como decir, como enviar algo a otra ¿Cómo? parte. En el comercio, Es que se le escucha entrecortado. remisión se refiere como a enviar algo a otra parte. Por ejemplo, Bueno, cuando nosotros hablamos remisión, ¿sí? Cuando, digamos, nosotros debemos mirar las palabras también gramaticalmente. Recordemos que estos sustantivos tienen eh, la capacidad de darnos a entender algo. Y también note que no solamente si lo aplico como sustantivo eh, y lo formo parte de la oración, viene siendo eso, o sea, lo que en sí da el significado de todo es llevar esa palabra, saber de que es un verbo, o sea, que implica una acción. Y remitir es la acción de trasladar de un lugar a otro. Ejemplo, cuando se hacen pedidos, esto es la parte comercial, cuando yo hago un pedido y digamos que es una empresa que hace lo que se llama eh, el pago a tal fecha, por ejemplo, voy a comprar 10 bombillos, por esos 10 bombillos me mandan el pedido mañana y lo tengo que cancelar al tercer día para ganar un descuento. Entonces, ejemplo, esas son las condiciones. Cuando las personas que transportan o llevan el pedido llevan un talonario que es la remisión. La remisión significa que un lugar lo manda y llega a otro lugar. Entonces, él tiene que constatar de que lo llevó de un lugar y lo dejó en tal lugar. Entonces, traslada la mercancía del almacén al negocio o a la casa o al destinatario que se le indicó. Cuando eso sucede,
significa que ese papel está constatando que sí se hizo y que posteriormente se va a enviar la factura y es la persona que va a cobrar o en el momento. Puede hacerse virtual, puede hacerse manual, puede hacerse, eh, digamos, personalmente el cobro. Entonces la persona dice, puedo hacer la factura por tantos bombillos y valen tanto porque ya se remitió antes, ya llegó a su destino, ya usted lo recibió porque esta remisión está constatando que ya se trasladó. Entonces, cuando dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Entonces, esto es muy importante porque nosotros debemos entender que remitir es pasar de un lugar a otro. Cuando la Biblia utiliza este término, debemos aclararlo para saber de qué está hablando. Por eso dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Para que exista la remisión del pecado, primero es tan importante entender que debe implicar, en el caso de la legislación celestial, porque la paga del pecado es la muerte, la remisión hace referencia a que nosotros debemos literalmente saber de que existe una persona que está dispuesta a cargar o a llevar en sí el castigo. Entonces, en el recibo de envío, ¿cierto? O al hablar de remisión, podemos ejemplificar con una carta o un paquete que se envía a otra persona. El que recibió el envío, dice, aparece la persona que remitió dicho paquete o carta, es decir, el remitente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento? Entonces, Dios le dio mandamiento al pueblo judío de ser generoso con sus hermanos, de ayudar al menesteroso, al necesitado, que estuviese en medio de ellos. Por eso Dios mismo instituyó un año, dice ahí, un año, que era el año de la remisión, para que en este año se perdonara la deuda de los hermanos a cualquier cosa que fuera económica. Entonces, dice ahí en Deuteronomio 15, verso 1 al 2, dice ahí, cada 7 años hará remisión, cada 7 años hará remisión. Y esta es la remisión. Dice, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano. Dice, con el cual lo obligó a su prójimo. No lo demandará más de su prójimo a su hermano porque es perdonada la remisión de Jehová. Entonces, era un año que era cada 7 años donde se perdonaba todo. O sea, nuevamente se volvía a estar en ceros. Entonces, en este caso, dice, si vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Cuando lo despides libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató por mano. Por tanto, yo te mando esto hoy. Entonces, al darle ese mandamiento, ¿sí? Entonces, la palabra remisión en el Antiguo Testamento también es igual al perdón. O sea, el resultado de la remisión en el Antiguo Testamento es el perdón. Entonces, digamos, si nosotros hablamos de los términos antiguos o de la manera como estaba establecida la ley, digamos, y en la cultura judía, hay personas que llegaban y, ejemplo, si yo le decía a un fulano, le decía a fulano, préstame 1.000.000 de pesos y en tal tiempo lo pago. Si yo no podía cancelarlo, según la ley, debía ir yo esclavo o sea, trabajarle allí a la persona que le tengo el dinero prestado, o sea, al cual yo me valí, y tengo que trabajarle por todo el tiempo haciendo la cuenta día a día por cuánto tiempo debo pagar por causa de la deuda. Ejemplo, si yo debía ese millón, podía hacer el cálculo, no, usted me paga ese millón, si usted trabaja y hace esto, yo le pagaría 10.000. Entonces, digamos que le va a pagar 10.000 por día.
entonces en tantos días me paga el millón, pero como se va a retrasar o se retrasó, entonces más el interés, y como se retrasó, entonces yo también le voy a dar comida, yo también le voy a dar techo, yo también le voy a dar sustento, entonces no le puedo valorar el día en 10,000, se lo voy a valorar en 5,000. Entonces su día literalmente va a valer 5,000. Entonces 5,000 por tantos días de trabajo hasta que me pague el millón. Ejemplo, pueden ser, digámosle que son 90 días. Entonces esta persona iba esclava por 90 días por causa de no pagar el dinero. Entonces ese acreedor suyo lo tenía trabajando por esos 90 días. Pero habían deudas mucho más grandes. Y habían deudas donde a veces no solamente implicaba ir la persona que tenía la deuda, sino implicaba ir el hijo, la mujer, digamos si tenía esposa y un hijo, la esposa y el hijo deberían ir esclavos hasta que se pagara toda la deuda. Eso era difícil, muy difícil. Entonces ese año la remisión era el año donde la persona tenía que dejar libre a la otra, le perdonaba la deuda, pero, cuando ya le decía, ya listo, puede irse, ya, hasta aquí, este es el año de la remisión, entonces te dejo libre. Pero tenía que darle algo, no podía enviarlo con las manos vacías. Entonces era como una especie de retroactivo que se le daba a la persona esclava, pero ya no volvía a ser esclava o ya no volvía nuevamente a ser esclava al mismo acreedor por la misma deuda porque ya esa deuda se había perdonado. Entonces esa remisión hacia el año de la remisión también es una palabra, ¿sí? En el Antiguo Testamento que da más claridad al perdón. Y de esa misma manera pasó con Jesús y nuestra vida. Cuando nosotros nos arrepentimos, nuestro pecado se remite a Jesús y después de estar remitido a Jesús significa que ya el Padre se lo cobró a él y a mí me genera el perdón de Dios, o sea, hacia mí. Esto es algo muy interesante porque son cosas que nosotros casi no detallamos. Entonces, en el Nuevo Testamento, sí, podemos encontrar un significado un poco diferente a la palabra remisión, pero también, como en el caso del Antiguo Testamento, se requiere una acción a realizar. Entonces, cuando leemos y entendemos el sacrificio de Jesús, podemos entender digamos, la remisión. La escritura o sea, la escritura dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, lo que quiere decir que se necesitaba la sangre de alguien o de Jesús para que pudiera haber remisión. Entonces, ya se había establecido que la paga del pecado es muerte, pero en el Antiguo Testamento se establecía de que esa persona a la cual se le iba a remitir el pecado iba a morir por causa mía porque yo le pasé mi pecado a él, por causa del arrepentimiento. Entonces, cuando Paz, yo... Paz, qué Ah, pena la pregunta. Es que, pues, cuando usted preguntó sobre la remisión, enseguida se me vino a mi mente que es pasar de un lugar a otro. Pero entonces yo dije, es como lo mismo de borrar, porque cuando vemos el término de borrar, dice que borrar es pasar de un lugar a otro también, o sea, del tablero al borrador. ¿Sería lo es que, mismo o es estoy que confundida? no. Digamos, cada palabra tiene un evento, una acción, que pueden ser similares, sí. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si yo tengo un borrador acá, digamos que esto es un borrador, y yo llego y borro acá, ¿sí ve? En el término borrar, yo llego y borro acá de este papel algo, entonces queda la evidencia de que aquí fue borrado y queda la evidencia de que aquí se pegó. Entonces, es diferente porque estamos aplicando ese término borrar. ¿Sí me hago entender, Francis? Ah, sí, Paz, ya, 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 O sea, ya. así pareciera que estoy haciendo un acto parecido a la remisión, pero es totalmente diferente en la significación, porque cuando hablamos de borrar, es que se quita de acá, ¿sí ves? Se quita de acá y queda la evidencia de que ahora acá está. Paz, ¿Sí? porque es que estaba yo mirando aquí en Google cuando usted preguntó, entonces pues yo se me vino a la mente eso que es pasar de un lugar a otro, pero después yo dije, "Ay, pero eso es lo mismo de borrar, me confundí. Fui, busqué en Google y en Google aparece que dice que remisión es pasar de algo que ya estaba escrito a otro lugar, que remisión. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo mismo? ¿Será que lo mismo de borrar? Por eso Sí, hago la pero pregunta. es que mira, estos son los significados de diccionarios o son los significados, digamos, de lo que son la parte de diccionarios virtuales.
pero nosotros en el caso de la Biblia debemos aplicar conforme a lo que viene estableciéndose en el Antiguo y en el Nuevo para poder aplicar bien la remisión. Por ejemplo, en el acto de borrar también implica arrepentimiento. ¿Sí ves? También implica arrepentimiento. Y en el acto de remitir también implica arrepentimiento. Digamos que son varias maneras de explicar lo que Dios quiere que suceda con Jesús y con nosotros para que el Padre nos pueda perdonar. ¿Sí me hago entender? Muchas veces no miramos que estas partes son diferentes maneras que Dios nos explica, pero que se logró el mismo resultado, que fue que el ser humano pueda ser perdonado. Recuerden que cuando hablamos de propiciación, también mi pecado pasaba a la víctima derramaba su sangre era rociada sobre los cuernos del altar de los sacrificios, era quemada y esa sangre se llevaba hasta la tapa o el propiciatorio, que era la tapa del arca, y se esparcía también sobre el arca y Dios recibía esa sangre porque había cumplido el propósito de que se llevó con sinceridad. Entonces, es como decir, mi pecado pasa o es remitido al Cordero por medio de la fe y esa sangre implica de que esto tuvo que haber muerto, implica una muerte, un derramamiento de sangre para que mi pecado pasase de mí a él y se lo cobraran a él y la muerte de él hiciese que para mi beneficio yo quedara libre de esa culpa. Entonces son términos que cumplen el mismo propósito, pero hay que entender el por qué Dios los dice y por qué Jesús también hace referencia a ellos. Entonces, Es una condición que se debe cumplir, ¿cierto, pastor? sí, claro. Por ejemplo, ¿qué se remite? Todos nosotros, ¿sí? Nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó él en el pecado de todos nosotros. El ser humano vive como en ese tiempo. Cada cual se aparta y cada quien vive como quiere vivir. Pero aún así, Dios cargó el pecado de todo el mundo sobre Jesús. Pero para poder remitir ese pecado implica que yo tenga y deba arrepentirme porque ya se dio el beneficio, la redención. Ya Jesús derramó su sangre, ya literalmente él entregó su vida por rescate a nosotros, porque también fue el sustituto que se puso en lugar nuestro y llevó el castigo hasta las últimas consecuencias, con tal de dejarnos libres. Por eso, todas las implicaciones de remisión, justificación, sustitución, propiciación, todo es motivado por el amor. ¿Sí ven? Todo, todo. Ahorita vamos a mirar otros términos que también implican lo mismo, pero también tienen la manera de ejecutar el procedimiento. Es un poco diferente, pero el resultado es el mismo, llegar a perdonarnos a nosotros. Entonces, leemos y entendemos el sacrificio de Jesús cuando lo hacemos. Podemos entender la remisión porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, quien llevó, digamos, Jesús mismo lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, dice que estando muertos en delitos y pecados, vivamos justa, vivamos, digamos, a la justicia por cuya herida fuiste sanado, según lo que dice primera carta de Pedro 2:24. Entonces, dice, el que provee la remisión o el que provee ese beneficio es Dios, el Padre. No lo provee Jesús, sino Jesús debía venir a cumplir con ese acto y nosotros debemos creer en ese acto o en ese ejercicio que se hace literalmente ahí conforme al verbo en esa acción. O sea, es muy importante diferenciar, ¿sí?, la acción del Antiguo Testamento a la del Nuevo, ya que aquí no hay perdón total, ¿cierto? Y ahorita vamos a aclarar un poquito más cuando veamos en los otros términos, como digamos, uno de los que nos hace falta trabajar es la famosa justificación y la famosa sustitución. Cuando miramos estos dos términos, vamos a aclarar un poco más este significado. Entonces, antes el pecado se cubría, solamente se tapaba por causa de los sacrificios antiguos. Por eso cuando habla del tabernáculo, habla de algo imperfecto. Cuando eso habla de los sacrificios, según Hebreos, habla de algo imperfecto. ¿Sí bien? Entonces, dice, no hay como tal, no hay perdón. O sea,
el pecado se tapa, pero se deja a la persona libre de la culpa, pero en sí el perdón como tal, como nosotros hoy en día lo podemos experimentar por medio de Jesús, es totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, en el antiguo se generaba, o sea, siempre se ha demandado, Dios ha demandado el castigo por el pecado, nunca ha dicho que lo pasa por alto. O sea, pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento, teniéndonos aún con vida, esperando por misericordia que nos dejemos encontrar por Él y asimismo poder literalmente eh, tener la capacidad de decirle, Señor, perdóname y que podamos ser libres de las consecuencias del pecado. Entonces, por eso no se podía ignorar el pecado como tal, sino que tenía que ser pagado. O sea, el pecado siempre se ha tenido que pagar. Recuerde que se dice que la paga del pecado es la muerte. Siempre y cuando tengamos pecado, tenemos una deuda con el Padre. Y hay que pagarla. O la pago yo o la remito a otro. ¿Sí? Entonces, al haber castigo, hay muerte. Al ser pecador, el hombre está imposibilitado para hacer remisión de sus pecados. Entonces, ¿qué se necesita para que se pueda ejecutar esa acción de la remisión? Recuerden que yo les estaba diciendo al inicio que el beneficio que podemos adquirir para la remisión es que podamos arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, no se remite el pecado. Una de las partes condicionales es que si yo no me arrepiento, no puedo remitir el pecado. Entonces, recuerden que el arrepentimiento implica un verdadero dolor, ¿cierto? Por haber ofendido a Dios, la vergüenza por haber pecado, y se debe, y hay que hacerlo. O sea, no es solamente como la historia del hijo pródigo, no es solamente decir, ay, perdón, no, es haber sentido pena, vergüenza y dolor por el pecado. Digamos, nosotros estamos acostumbrados es a decir sí. Por ejemplo, hay personas que a veces tienen, ¿cómo se les diría? Conchudez, cinismo, no sé cómo aplicar ese adjetivo. Y decir, ah, sí, yo lo hice. ¿Y qué? Ah, sí, yo soy así. ¿Y qué? Ah, sí, yo me comí eso. ¿Y qué? Ah, sí, yo me lo robé. ¿Y qué? Porque no se está entendiendo que no es solamente decirlo por decirlo, sino que debe generar en mí, dentro de mi corazón, algo verdadero, tiene que ser algo verdadero. Entonces hay que hacer ese alto en el camino, hay que reaccionar, hay que pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos pueda convencer de esto y que yo pueda decir y volver en sí lo mismo que decía el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso la decisión de él era, voy a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y sabía que no era digno de ser llamado su hijo. Esto es muy interesante porque son pasos que nos enseñan qué debe hacer un ser humano para que se arrepienta de verdad, verdad y de todo corazón. Eso es una acción que muchas veces se pasa por alto pensando que solamente decir perdón, 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 perdón un momento. Pastor, una pregunta, ¿por qué se habla que contra el cielo y contra ti? Cuando la Biblia dice que he pecado contra el cielo y contra ti, está haciendo referencia, es por causa de que es un muchacho que era el menor de una casa. Recuerda que estamos hablando de lo del hijo pródigo, hermano Gilberto. Entonces dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Es una persona que al ser ya con conocimiento de Dios, sabe que siempre se peca o está enseñándonos Jesús con esta historia, porque más que una parábola es una historia del hijo pródigo. Nos está diciendo, nos está enseñando que siempre contra el que se peca primero es contra Dios, segundo contra el Padre porque lo deshonró. A pesar de que el padre decide darle la parte de los bienes que le corresponde, lo deshonró porque a eso no lo llamó el papá. Entonces, también, así como se puede pecar contra Dios, se puede pecar contra los hombres, se puede pecar contra el Espíritu, se puede pecar contra Jesús. Por eso Jesús aclara también y dice, cualquier pecado que cometan los hombres contra Dios, contra el mismo, les será perdonado, o cualquier pecado, pero eh,
la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Entonces, son apreciaciones en cuanto a solamente esa parte. He pecado contra el cielo y contra ti, pero eso genera de que nosotros debemos entender de que aunque Jesús nos muestre esta historia, nos está enseñando que es contra el Padre quien se peca. ¿Y por qué? Porque si se peca contra él, hacemos doler el corazón, violamos sus mandamientos, quedamos con una deuda frente a él si no nos arrepentimos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso, en esa misma historia dice que después de que este hombre, dice, después de haberlo malgastado todo, tuvo hambre y quería comer y no le daban de las algarrobas, ni siquiera que comían los cerdos. O sea, él se dio cuenta en la desidia que llegó a vivir después de tener tanto. Entonces él dice que volviendo en sí, ¿sí ven? O sea, hizo un alto en el camino. Esto es una parte fundamental, hacer ese alto en el camino, ¿sí ven? Entonces hay que hacerlo. Haga un alto en el camino. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, de cuál camino se está siguiendo si el de la vida o de la muerte? O sea, yo tengo que tomar acción en que si lo que estoy haciendo implica literalmente eh, un acto que sea beneficioso para mí, o por eso la escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Esto es un alto que yo debo hacer. En estos días pasaba con mi hijo menor, con Mateito, y pues él es muy observador, él tiene 9 años, pero él es muy observador. Él es muy crítico cuando ve algo y él quiere saber el cómo, el por qué, hace deducciones. Él es muy pilo en esa parte. Entonces pasábamos por un lugar donde habían muchas personas que estaban botadas en la calle, otras estaban despiertas comiendo de la basura, buscando basura, otros estaban ahí fumando y otros estaban eh, como si estuvieran desmayados. Entonces simplemente él pasaba y miraba, pero él de pronto el temor de él era ahí no roben. Pero lógico que íbamos por un lugar que pues es transitado, pero cuando pasamos precisamente por ese lugar y vio a las personas así, decía, uy, papi, y pensar que comenzaron con un cigarrillo. O sea, solo con un cigarrillo. Yo le decía, no, hijo. Comenzaron solo con el deseo de querer probar a qué sabía. Y después de un cigarrillo pasaron a otra cosa, otra cosa, otra cosa. Le dije, mira, si tú le preguntaras a todos los que están ahí por qué están ahí, y te van a decir que es por causa de la drogadicción, por todas esas sustancias. Casi todos estarán ahí por eso. Entonces, yo le decía, esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza porque sabe que, por ejemplo, está escrito que el alcohol es nocivo, que el tabaco es perjudicial, está escrito que la paga del pecado es la muerte, y así como pasamos por alto el letrero del licor, el letrero del cigarrillo, estamos pasando por alto el versículo que la paga del pecado es la muerte. Y esto es delicadísimo, muy delicado. Si nosotros no hacemos un alto en el camino, si estamos mirando que el camino que estoy llevando me lleva a la vida o me lleva a la muerte. Una vez le decía a un señor, no coja por ahí, pero es que así llego más rápido, pero ese camino es peligroso. Sí, pero por ahí llego más rápido, pero que no, que mire que, y llovió, que no pase por ahí. Es que es muy resbaloso, pero es que por ahí llevo más rápido. El hombre insistió, insistió. Entonces, el que le decía que no se fuera por ahí, tenía su bulto, era un bulto de café, medio bulto de café que llevaba, lo llevaba en el hombro, y comenzó con un palito a caminar para sostenerse, no que estuviera enfermo, sino era más que todo para sostenerse. Iba caminando con su palito y con su bulto de café, medio bulto de café así, y fue algo muy curioso porque el otro lo miraba como con burla, diciendo, ja, 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 se va a demorar y se va a cansar más, y él le decía, no importa, no importa, pero que llego, llego. Entonces él da la vuelta por un lugar que era más largo, pero fue más seguro.
y llegó a la otro lugar, o sea, al punto de encuentro donde él sabía que podía encontrarse por el otro camino. Y espere, dice que el hombre esperó como casi 15 minutos, dijo, pero ¿cómo se va a demorar tanto? Entonces la deducción inicial de él fue, seguro se dio cuenta que era más seguro por donde yo me vine y se vino hoy a esperarlo y como vio que no llegó en ese tiempo, entonces en la punta donde se quedaron de encontrar, se fue por el camino. Dice que él se devuelve, pero o sea, se regresa, deja el bulto de café en el piso, se devuelve por el sendero donde supuestamente debía llegar la otra persona. Y solamente en un salto que era menos de 30 centímetros, como él también llevaba un bulto o medio bulto de café al hombro, cuando él salta, pisa mal, se resbala, se va hacia atrás y se pega con una piedra en la cabeza y murió. Entonces, fue algo que no se atendió al llamado, sino simplemente la persona quiso ahorrarse, porque aquí inclusive no era mala intención lo que él estaba haciendo, solamente decía, no quiero cansarme, quiero ahorrar camino, quiero llegar rápido, y era una buena intención. Pero el otro, aunque era más largo, quería llegar seguro. Y eso es lo que muchas veces nosotros no miramos referente a nuestra vida, Por ejemplo, me pareció muy curioso algo que sucedió en estos días y no sé cómo vas, o sea, no sé cuál será el resultado porque se me informa de algo y me dice una mujer, una madre de familia, me dice, pastor, es que esto está pasando con mi hijo está muy desordenado, está mal y se enfrenta conmigo ella. Me confronta porque me dice, mamá, ¿es que acaso tú nunca te enamoraste? Y ella dice, sí, entonces ¿por qué me molestas a mí ahora porque tengo novia? Y le decía, porque primero te voy a decir algo, ¿no? Ella, yo no veo que tú le enseñes, yo no veo que tú le estés hablando de Dios, no veo que ella al menos muestre un poquito de interés por las cosas de Dios. Le decía al contrario, te está llevando es a hacer el mal. Y no debe ser así, mamá, pero es que esa muchacha me trata muy bien. Mamá, es que tú dices cosas que no son. Además, si tú vas a la iglesia, ¿por qué juzgas lo que no conoces? Y ella decía, no es que juzgue, no le esté juzgando a ella. Estoy diciendo de que eso no conduce a nada bueno. Su final puede que no sea bueno. Entonces el muchacho, entre su altivez y todo, le dice, ¿pero qué sabes tú del futuro? Y le decía a la mamá, yo nada. Pero lo que sí sé es que si sigues lo que estás haciendo con ella y dándole paso a lo que tal vez sé que es así, pero aunque no me lo cuentes, pero literalmente no veo que tenga un buen resultado. Ay, mamá, es que eres muy religiosa, ay, mamá, es que tú eres enchapada a la antigua, y mamá, es que estos tiempos cambiaron, ahí, mamá, y ahí, mamá. Y decía, mire, pastor, este muchacho se me enfrenta por estar con ella. Va mal en los estudios por estar con ella. Prefiere irse para donde ella que ayudarme a mí, que sabe que yo estoy, solamente estamos los dos, porque el papá de él no existe, no vive. Entonces, él decía, mire, ella decía, es que es muy difícil porque yo también necesito quien me colabore en la casa, pero él se ensegueció y él solamente quería estar con su novia todas las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Entonces, ella me decía, pastor, es que yo ya le encontré preservativos. Y entonces yo lo que no quiero es que este muchacho siga pecando, sino que reaccione, le pida perdón a Dios igual de su santidad. Pero yo no quiero que esto suceda más. Entonces ella me llamaba, era por causa de la oración que hizo. Y la oración que hizo fue la siguiente: Señor, en el nombre de Jesús, yo ya no puedo convencer a este hijo. Entonces, él está seguro, que todo lo que está haciendo aparentemente está bien porque lo hace por amor a la muchacha. Entonces,
ella sabía que los dos ya tenían relaciones sexuales. Entonces decía, no, esto tiene que terminar. O sea, mi hijo se va a perder si sigue así. Pero obviamente ya no lo podía obligar porque ya habían tenido sus enfrentamientos. Cuando ella me llama, me pareció muy curioso la manera como Dios la guió a orar. Entonces ella le decía, tranquilo que nosotros sabemos planificar. Entonces, ya más, tanto ella como él ya tenían más de 18 años, no tenían muchos, o sea, 18 años, todavía ninguno de los dos habría cumplido los 19, porque yo creo que él sí, ella tenía 18 según lo que me contaba la señora, pero los dos vivían en la casa, ella vivía en la casa del papá y la mamá y el muchacho vivía con la mamá porque el papá no vivía. Entonces, en ese momento, ella me dice, pastor, es que ella, según él me cuenta, ella tiene lo que es la famosa pila, utiliza aparte de eso, está utilizando, eh, utilizan preservativo, entonces, que si esa era mi preocupación, que no me afana y ella, y obviamente ella me decía, no, usted sabe, pastor, que mi preocupación es que sean salvos, que no busquen estorbos a la condenación con el conocimiento que tienen. Es un niño bueno. Yo sé que ella entre todos es una niña buena. Entonces, solamente se le ocurrió decir, Señor, que nada de pastillas anticonceptivas, preservativos, nada de esto le funcione ya a esta muchacha. Imagínense el riesgo que tenía o que implicaba esa, esa oración. Claro que más de uno no se le vaya a ocurrir, ¿no? Y decía que nada de eso le funciona, que ninguna sustancia. Y ella lo que quería era que él entendiera que eso que estaba haciendo estaba mal. Me hacía entender que era dándole a entender al hijo que eso no estaba bien. Entonces, ¿qué sucedía con él? Pero es que el problema de mi mamá es que cree que yo la voy a embarazar. Y lo que le digo a mi mamá es que no, que yo literalmente yo me cuido y la cuido. Yo no le voy a dar nietos. Pero el propósito de él era pensar, perdón, el pensamiento de él, valga la redundancia, era pensar que el propósito de su mamá era solamente, o la motivación de su mamá era solamente que no le embarazara a la muchacha. Y no era literalmente eso, lo que ella estaba pensando era en la condenación de él, en los pecados que estaban cometiendo. Efectivamente, la muchacha no le funcionó ningún método y quedó embarazada. Entonces, cuando quedó embarazada, ya comenzó el asunto a complicarse, ya se ve la necesidad de buscar un empleo, ya se ve más enredado en el estudio, ya se ve más enredado en su propia vida, ya comienza ella a tener conflictos con él, hablando los de la parejita, ¿no? La novia comienza a tener conflictos con él con ella, ya él no le podía dedicar el tiempo que ella necesitaba por el simple hecho que le tocaba trabajar. Ella ya no estaba tan, a los meses ya comienza a salirle su pancita, ya comienza a salirle más estrías, comienza a mancharse la cara. Entonces comienzan los conflictos con él porque ella le decía por su culpa. Y él le decía, no, culpa suya de no cuidarse bien. Entonces se había generado un conflicto ahora entre los dos. La mamá de él, pues la conclusión de ella era, pues si él la ama y ellos se entienden, pues preferible que se casen, que pongan la fecha, que busque un buen empleo y que se casen. Entonces, cuando ella le decía al hijo, o sea, si usted no arregla su situación, su final no va a ser bueno. Ese camino lo está llevando por un camino que no es bueno. Él enceguecido, no, y cómo se le ocurre. Entonces, mi mamá que pretende que yo la deje, que deje a mi hijo, le decía, no, no es eso, sino simplemente es que tú debes parar ya y pedirle perdón a Dios por todo lo que ha pasado. Y él como que sí, como que no. Bueno, cuando ya le hacen la ecografía, una de las últimas ecografías, entonces le entregaron lo que eran las cuentas, porque digamos ellos nunca fueron a hacer prueba de embarazo, sino que ni para que le dijeran, digamos, exactamente cuánto, sino que ya tenía su pancita, ya como 6 mesecitos algo.
Entonces, la señora me llama y me dice, pastor, ayúdeme a orar, que para que pues uno nunca sabe, entonces para evitar de que de pronto el criaturito, la criaturita vaya a salir mal o enfermita o algo. Entonces mejor orar por ella. O sea, ya la mamá como que toma esa resignación de decir, bueno, ya que ya no hay de otra, ya ellos metieron la cabeza, ya deje así. Cuando le hacen las cuentas, al muchacho hay cosas que no le comenzaron a cuadrar. Y él decía, no porque debió pasar en tal tiempo y no en tal tiempo. Entonces, cuando él comienza a hacer cuentas, dice, no me cuadra, no me cuadra. Bueno, entonces, él es medio, o sea, no, es así, no moreno, moreno, pero sí es, digamos, tipo mestizo, pero no tan moreno. Y pues su cabello es chutudo, crespito. Y, y ella, pues es una mujer blanca de cabello negro lacio. Y resulta que cuando el bebé nace, cuando el niño nace, nació como rubio, como pelilizo y de ojos claros. Entonces la muchacha decía, no, es que es como yo y mi familia. Yo tengo un tío que es así, eso es genética. Y él con algo aquí metido entre medio ceja y ceja y en el corazón dijo, no, yo tengo que hacer algo. Pues efectivamente el muchacho le, 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 eh, le mandó a hacer la prueba de ADN. Ya ellos dos estaban muy mal tambaleando. Y de repente vino lo que fue ese volver en sí. Eso es lo que yo quiero aplicar ahí, el volver en sí. Entonces, cuando le entregan la prueba a él de paternidad, digamos, la prueba genética, fue curioso porque cuando el médico llegó con esa prueba y le dice, doctor, eso es muy enredado entenderlo o hágame el favor y usted me lo dé ya. Entonces que el médico le decía, no, eh, pues si quieres lo hacemos, te mando la explicación por correo. Y él le dijo, no, yo necesito por sanidad y tranquilidad mía, necesito eso ya. Ya. Entonces que él abrió el sobre y le dice, mire, literalmente no hay nada de compatibilidad entre usted y el bebé. Ese hombre es que se cogía la cabeza desesperado, caminaba para acá, caminaba para allá, porque ahora la pregunta del siglo era quién es el papá. Que él echó cabeza quién de las personas que conocía cercana a ella era así. Entonces, no, ninguno de ellos. Cuando la mamá comenzó a decirle desde el inicio, hijo no, es cuando ese hombre debió parar. Ahora con un problema encima y al darse cuenta de lo que había pasado, que lo engañaron y que le dio duro y que literalmente intentó quitarse la vida porque para él era muy, muy duro esa ilusión que tenía ya de tener un hijo y enterarse después de que el amor de su vida no estaba embarazada de él, sino de otro. Eso para él fue tenebroso y eso fue, más o menos fueron 15 días difíciles para ella y pues lógicamente para todos, porque me llamaba a todo instante esa mujer. Y después de verse así, en esa situación, él recurre a un consejo de la mamá que es póngase a orar, póngase a orar, póngase a orar. No se ponga a pensar en eso, póngase a orar. Dijo, pues sí. Y de repente él dice que él volvió en sí y dijo, mire, yo por qué fui así con mi mamá. Yo porque pensaba que mi mamá era cansona, yo pensé porque pensaba que mi mamá era terca, yo porque pensé que mi mamá era estresante y que era antichévere y todo, sabiendo que era mi feliz. Mire, él reacciona y dice, no, ¿yo qué hice? Yo debía haberle hecho caso a mi mamá. Yo debía haber tomado la buena decisión de no seguir ese otro camino porque todo lo que le implicó seguir fue duro, 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 duro. Y cuando ya ella confiesa quién es el papá del niño,
Él aún así quería tener esa respuesta. ¿Y por qué? Y fue más dura la respuesta, porque yo a usted nunca lo quise. A él sí, por eso voy a estar con él, porque usted nunca lo quiso. ¿Cuándo él pudo vislumbrar ese camino? Nunca. Por eso dice que hay caminos al hombre que le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y en todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿qué implica vivir en unión libre delante de Dios? ¿Qué implica tener una deuda? ¿Qué implica, literalmente, qué implica el final de ese camino? Este hombre tal vez dijo en la historia del hijo pródigo, no, y nadie me da de comer porque si se muere un cerdo pierde plata, si me muero yo no pierdo nada. Entonces, iré a la casa de mi padre, reacciona que el camino que había tomado no era el correcto. Si eso no se hace, si no se vuelve en sí, es recapacitar literalmente hacia dónde lo está llevando el camino que está recorriendo. Entonces, claro, hoy en día los jóvenes quieren experimentar muchas cosas. ¿A dónde lo va a llevar? Por ejemplo, hoy en día la gente quiere ser más influencer, hacer videos, hacer cosas que saben que generan mucho más dinero. Pero entonces a futuro, ¿dónde van a estar los médicos? ¿Dónde van a estar los abogados? ¿Dónde van a estar los ingenieros? ¿Dónde van a estar los arquitectos? ¿Dónde van a estar la gente profesional que quiera ser profesional? Porque no le va a haber ninguna rentabilidad de negocio solamente por lo que. Entonces, es muy interesante entender esa reacción, es volver en sí, de saber de que al final la persona delante de Dios va a tener un problema muy serio, ¿listo? Y debe tomar una decisión con humildad y sinceridad, confesar su pecado y pedir perdón. Entonces, esa sería la primera parte. La otra parte para que se cumpla la remisión es que debe generarse en mí una conversión. El arrepentimiento es sentir pena, vergüenza y dolor por haber pecado contra Dios. Y la conversión es que lo que venía haciendo antes no lo vuelve a decir. Si mentía, no va a mentir más. Si robaba, no va a robar más. Entonces la persona va a volverse muy honesta delante de Dios. Voy a leerle Hechos 3:19, dice, así que arrepentidos y convertidos, no dice solamente arrepentidos, sino convertidos, porque el fruto del verdadero arrepentimiento es la conversión, ¿sí? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué implica una verdadera conversión? Hacer lo contrario de lo que yo venía haciendo, lo que les decía ahora. Entonces, al existir un verdadero arrepentimiento, una verdadera convención, podemos llegar a ser santos y así agradar a Dios. Entonces, eh, estos son dos cosas fundamentales para la remisión. Entonces, Pastor, tengo una pregunta. Dios provee esa remisión. Cuéntame. Es No, espera, la le escucho parte entrecortado. del arrepentimiento del Hijo Pródigo, la Espíritu Santo. ¿Que esa parte del arrepentimiento Espíritu Santo? ¿La parte de qué? ¿Sí me escuchó? Es que le escucho entrecortado, hermano Gilberto. Escucho más clarito los pajaritos. Que si la parte del arrepentimiento la pudo haber hecho el Espíritu Santo en el caso del hijo pródigo. O sea, digamos, motiva a la persona. Porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros, con o al lado, que convence pecado, justicia, de juicio. Digamos, el Espíritu Santo comienza a convencer y motiva a la persona que así sea. ¿Sí me hago entender? O sea, a que genere esa vergüenza, pena. Eso es lo mismo que la conversión. La conversión es no volver literalmente a hacer lo que se venía haciendo mal. Entonces, porque Por es eso, que, entonces, es entendido de que ahí la pudo hacer la obra del Espíritu Santo en el caso del hijo pródigo. sí, claro, claro, siempre la ha hecho. De hecho, siempre la ha hecho. Por eso dice que volviendo en sí, el Espíritu Santo redarguye, hace que la persona vuelva en sí. ¿Sí? Entonces, porque es que nosotros debemos entender que si el ser humano tiene pecados, voy a leerles este salmo que es el 103:12. Salmo 103:12. Dice ahí, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. O sea que esto es un milagro que Dios hace. Entonces, recordemos que todo el tiempo de lo que nosotros conocemos como
como remisión o de la palabra remisión, debemos entender esas dos partes fundamentales, arrepentimiento y conversión. ¿Listo? Recordemos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es pasar de un lugar a otro. De mí pasaron a Jesús y a él se los cobraron. ¿Listo? Entonces, vendría siendo el otro significado, o una explicación más correcta del significado sería, es la acción de trasladar el pecado de un lugar a otro por medio de la sangre y la muerte de Jesús. ¿Listo? Eso sería la remisión. Hay otros términos que maneja la Escritura. Hay otros dos términos que maneja la Escritura que son también, aunque muchas veces no les prestamos atención. Vuelvo y le repito que esto es cada vez que leamos, prestémosle atención a las palabras, sobre todo a las que no entendemos. Entonces, otra palabra que entendemos nosotros es la famosa justificación. Justificación, la justificación. Entonces, la justificación hace referencia a lo contable. Recuerdo que la justificación es la manera como Jesús me presenta sin deuda delante del Padre. Entonces, esa misma remisión de mi pecado a Jesús por medio del arrepentimiento y conversión hace que mi pecado, al ser remitido, me justifique delante de mi Padre. O sea, si la decisión del Padre en cuanto al mandamiento, Él apaga el pecado de la muerte. Entonces, yo debo mirar cómo me indica la Escritura que debo hacer. Pero entonces, esa justificación es entender que mi deuda fue pagada y que por medio de Jesús y en su sacrificio nos presenta justos ante su Padre. ¿Sí ven? Justos no es excusados, justo es ser justo, o sea, ya no tiene deuda y encima otro la pagó, ¿está claro? Entonces, recordemos que siempre es que la paga del pecado es la muerte, esa importancia e implicación es buena. Entonces, ¿Y justo se refiere a libres? bueno, si lo aplicamos al término Antiguo Testamento, sí. ¿Listo? Si lo aplicamos al Antiguo Testamento, sí, por ejemplo, cuando eso pasaba, la persona también quedaba libre porque ya otro pagó la deuda. Mire, es como si yo le dijera, hermano Gilberto, présteme 100,000 y no se los puedo pagar. Y usted me los pagó y después me dijo, no, pero usted me dijo que un mes y no se los puedo pagar porque no, en el momento no hay cómo. Entonces viene alguien y lleva los 100,000 y dice, tome, aunque ni él me los dio, ni usted me los está pidiendo, pero yo se los pago, o sea, otro pagó por mí. Entonces, si por medio de la fe yo entiendo que si la paga el pecado es la muerte, entonces yo entiendo por medio de la fe que mi pecado se puede trasladar al lugar donde le pertenece allá ese basurero por causa de Jesús, porque ahora sí los pecados son remitidos completamente y se pueden llevar a lo profundo de la mar donde nunca más el Padre se vuelve a acordar de ellos. Eso fue un acto 100% ya legal. Y ahora en el término de la justificación es que alguien ya me presentó. Eso es un término contable. Todos estos son términos contables. Por ejemplo, yo le di 100,000 pesos. Justifíqueme en qué los invirtió. Aquí está el recibo de los desechables. Aquí está el recibo de la comida. Aquí está el recibo de los refrigerios. Por la simple y sencilla razón de que para eso se invirtió ese dinero o para eso se necesitaba. Entonces la persona con un sustento físico debe justificar en qué se invirtió el dinero. ¿Sí ven? Por medio de la sangre de Jesús, nosotros estamos justificados ante el Padre por medio de la fe que otro pagó mi deuda. ¿Listo? Entonces, el resultado literalmente de la justificación, la importancia, digamos, es que todo quedó en balanza por medio de Jesús. Todo absolutamente quedó en balanza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos justificó? Sencillamente pagando la deuda. Él decide pagarla. Nótese que ahí sería
para poder ser justificados implica también la redención, implica también la remisión, ¿listo? Ya miramos lo que fue la propiciación y ya miramos, digamos, en algún momento ya hemos mirado lo que es, ¿cómo se llama el otro? La redención, ya habíamos mirado también ese tema. Cada cosa que Jesús hizo nos da un beneficio a nosotros. Cada cosa que Jesús hizo nos da un beneficio grande a nosotros. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Cada paso que Él da, cada momento que Él decide venir a esta tierra y ser lo que fue, algo ganó para nosotros, algo hizo útil que ganó para nosotros un beneficio grande para salvación y vida eterna. Entonces, espero que hasta aquí haya quedado claro todo, todo lo que hace referencia a esta clase, porque, digamos, en las anteriores, si hay alguna duda, si hay algo, la idea es que nosotros podamos aclararlo si es necesario que de pronto hagan las preguntas, las pueden también hacer por el grupo, para que cuando se tenga así un campito se pueda aclarar. Todos estos términos, recuerden, todos estos términos siempre tuvieron un beneficio, siempre tuvieron un beneficio. Dios nos da un beneficio por lo que Jesús hizo. Y nosotros debemos tener claro qué beneficio ganamos. Ayer mirábamos con alguien acerca de este tema, de que siempre que Jesús tomó nuestro lugar, ganó algo, siendo el sustituto, la propiciación, la justificación, la redención, siendo ese mediador. Es bueno que nosotros, esto nos motive a conocer más a Jesús. Necesitamos urgentemente conocer más a Jesús y también conocer al Padre, todo lo que tuvo que hacer para podernos perdonar, porque el hombre fue el que metió el pie, el hombre fue el que decidió pecar, no literalmente. Digamos, aquí no se puede atribuir porque no es justo, como dice por allá en una parte en Job, no es justo contender con el Altísimo, no es justo ni es sabio. Dios estableció todas las cosas, Dios es Dios, pero nos creó a nosotros con tal perfección que Él quiere que nosotros rindamos alabanza, adoración, acción de gracias, lo sigamos voluntariamente, guardemos sus mandamientos por amor y voluntariamente. Y Él se encarga de nosotros todo el tiempo. Si nosotros hemos entendido el Evangelio aún más por revelación, vamos a apegarnos mucho al Evangelio cada vez que leemos y entendemos que cada uno de estos términos Jesús los vivió, Jesús los cumple. El solo hecho del pan que descendió del cielo, eso tiene una implicación grande, grande, sobre todo el proceso que se hacía para poderlo comer. Entonces, lo mismo le pasó a Jesús. Cada cosa tiene una significancia. Ese monte de los olivos, alguna vez hablando con una persona que tiene conocimiento, pues es judía, me decía, es que en el monte de los olivos, porque él ya es, o sea, él tiene ya en su corazón ya tiene ese deseo, ese anhelo de poder ir allí y, y entender qué significa cada cosa. Decía, mire, es que cuando yo me puse a recorrer en mi mente todos estos lugares y me puse a mirar todo lo que decía el Antiguo Testamento de Jesús, es que le hicieron cosas tremendas. Y para ellos todo tiene un significado. Por ejemplo, el maná, para nosotros el maná es el pan que descendió del cielo. Para los judíos, maná, ¿qué es? Maná es la palabra, una palabra de la derivación hebrea, donde maná es, ¿qué es eso? Maná, ¿qué es eso? Entonces así le pusieron a ese pan que descendía al cielo, ¿qué es eso? Ellos se preguntaban, ¿qué es eso? Entonces, cuando yo charlaba con este hombre me decía, es que mirando la escritura con razón que Jesús se iba a orar allá al monte de los olivos. ¿Eso tiene algún significado? Dijo, claro. Imagínense él mirando un olivo y el fruto del olivo que son las olivas.
Nosotros conocemos el proceso del aceite por la industria. Ellos conocen el proceso del aceite de olivas por la manualidad. Por eso ustedes van a cualquier lugar y el aceite de oliva es costoso. Es por el proceso que tiene. Y todo el tiempo esa oliva se está sometiendo a presión. Todo el tiempo ya está ahí. Ahí todo el tiempo está exprimiéndola, forzándola, apretándola hasta que les escurre la última gotita de oliva. Entonces, esa oliva brota aceite. Entonces, Jesús tenía que, por eso su sudor se condensaba como grandes gotas de sangre. Decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. Ahora entiendo por qué él se fue a ese lugar, porque sabía lo que le iba a pasar solamente mirando una olivita, cómo iba a ser exprimido por causa del pecado. Si miramos el Cordero de Éxodo 12, tiene tipificación, tiene tipo. Si miramos el cordero que encontró Abraham, cuando dice Dios te proveerá cordero, cuando le dice no levante la mano sobre el cordero, ¿sabes? Todas las implicaciones llevan a conocer a Jesús. Jonás cuando dice, y Jesús mismo dice, así como Jonás estuvo en el vientre, así también el Hijo del Hombre, porque es necesario que entendamos todos los tipos para poder entender mejor el Evangelio, tener argumentos claros para poder enseñarlo. De lo contrario, nos vamos a quedar corticos si una persona al menos ha tenido algo de un estudio teológico. Entonces, que Dios nos ayude a despertar un poco más en la lectura, en la apreciación de los términos. Todos tienen un significado y todos tienen una razón de ser, no es porque sí. Amén. Bueno, recuerden ir colocando la asistencia, dejémoslo hasta aquí. Coloquen la asistencia en el chat y recuerden, si hay algún hueco que quede, la idea es tener una clase extra para poder llegar a mirar qué términos o qué parte nos hace falta. Bueno, yo creo que hasta aquí ya cumplimos el plan de clase. Tengo una inquietud que se me ha venido presentando. Sí, cuéntenme. Si dice la palabra de que el justo difícilmente se salvará, No, dice que con dificultad. entonces desde cuando el hombre empezó a pecar con dificultad, se salvará desde que el hombre empezó a pecar hasta la fecha. ¿Son más los que se pierden que los salvos? Sí, esa misma pregunta se le hicieron a Jesús. Y que si eran pocos, sí, son pocos. Por la simple y sencilla razón de que no todos reciben el Evangelio por revelación. Por eso son tan pocos que dicen, no todo el que me diga Señor, Señor. Y eso que tienen algo de conocimiento y tuvieron poder del Espíritu. Sí, es duro. Es duro. Pero dentro de los pocos son muchos. Porque si contamos toda la humanidad son muchos. Pero voy a hacer una apreciación un poco a la luz de los ojos y los oídos de otros un poco despreciable, ¿no? Pero gracias a Dios fuimos contados dentro de los escogidos. Gracias a Dios, conocer el Evangelio es ser contado dentro de los escogidos. Y esos escogidos nos llamó a ser hechos hijos de Dios. Entonces hay más beneficio para nosotros, hay mucho, mucho más beneficio. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pecar. ¿Por qué nos llamó el Señor? Por pecadores. ¿Qué justos somos? Nada, porque no hay ni siquiera uno. Entonces, suena feo decirlo así, pero hermano Gilberto, gracias a Dios, pues dice, por todos murió, pero los muchos serán justificados. Muere por todos, pero los muchos son los que reconocen literalmente esa obra redentora. ¿Listo? Conocer a Jesús es la seguridad más grande para poder ser salvos. Amén. Bueno, entonces, ¿alguien quiere orar? Esta vez doy el paso a alguien que quiera orar para quedar despedidos. Pastor, una pregunta y para qué momento ya la reconciliación con el Señor, cuando después de que él pasa todo el proceso del sufrimiento, No le comprendí bien la pregunta. Pastor, o sea, ¿hay algún tiempo específico
para ser reconciliados con el Señor? Que si hay algo científico, No, que sí hay un tiempo específico en que nosotros podemos ser reconciliados con el Señor, o sea, hasta que Él pase todo el proceso del sufrimiento. o sea, referente a Jesús o a nosotros. A nosotros, para ser reconciliados con el Señor. Ah, no, eso depende de la capacidad de convencimiento que nosotros le permitamos al Espíritu Santo hacer con nosotros. No depende de nosotros, o sea, digamos, no depende, perdón, de un tiempo específico. No hay una razón que diga que es un tiempo específico. Si me hago entender, que es que tal día, sino que dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuándo? Cuando llegue. Bien, ¿cuándo? Cuando el Señor pueda hacer la obra. ¿Cuándo? Cuando Dios se la permita. O sea, no depende de nosotros, sino que el Espíritu Santo nos convenza. No, sí depende de nosotros. Sí depende de nosotros porque yo quiero ser salvo, pero no quiero ir a la iglesia. Yo quiero ser salvo, pero no quiero leer. Yo quiero ser salvo, pero no me quiero congregar. Yo quiero ser salvo, no quiero ayunar. Yo quiero ser salvo, pero no me quiero santificar. ¿Sí me hice entender? Ah, sí, pastor. Entonces, eso depende lo que, o sea, es que mire, a nosotros nos toca, si miramos los tiempos, a nosotros nos toca el mejor tiempo para ser salvos y el más fácil, porque Jesús ya lo hizo. ¿Sí ven? Por eso dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos, según Isaías 53:11 en adelante. Por su Ujú. conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces yo debo conocer a Jesús, yo debo conocer al Padre, debo conocer al Espíritu para salvación y vida eterna. Y aprender a ser obediente. Soy yo el que debo ir a ayunar para doblegar mi hombre interior, para doblegar mi carne. ¿Sí ven? Para no volver a pecar más. Si hablamos de fe, yo soy el primero que debo aplicar la fe. Pero Dios es bueno en regalarnos un conocimiento tan amplio de que sabe de que ya Él dio la provisión de todo. Por ejemplo, él dio la provisión de los corderos, puso la ley, pero usted lo lleva voluntariamente. Si bien, por ejemplo, las ofrendas de paz y las ofrendas expiatorias eran actos voluntarios. ¿Sí ven? Mm, sí, señor. Entonces, así fuese una acción de gracias, así fue lo que fuese. Todo esto será voluntario. Nuestra vida con Dios siempre será voluntaria porque Dios no quiere obligar a nadie y de hecho nunca lo va a hacer. ¿Está claro? Entonces, de los que están aquí, a ver a quién le pide el favor que ore para quedar despedidos. Bien, dijo yo, una pequeña oración y quedamos despedidos. Están Yo. pendientes del grupo, están pendientes por el grupo en caso tal de que haya que reforzar alguna clase, porque según lo que yo tenía en mi mente y mi corazón, según la estructura, creo que ya, sino que por causa de los tiempos que hemos venido sin, digamos, por ocupación de no tener las clases, de pronto se haya desordenado algo y no lo hayamos notado. Entonces está sujeto a revisión. Bueno, siga, hermana Francia.